La política dicen que está fundamentada en los partidos. Y hoy vamos a hablar de política desde la perspectiva de los partidos políticos. Y para hacerlo hemos invitado a un especialista en temas políticos por su condición primero de militante y, como dice la gente del pueblo, de militante de viejísima data. Es decir, eso quiere decir de hace mucho tiempo. Y además de ser un militante importante porque ha ocupado puestos dirigenciales importantes, primero en el PRD y luego en el PRM, ha sido además miembro titular de la Junta Central Electoral por muchos años. Y es un experto en legislación electoral. Por sus viajes como observador a distintos países de América Latina, es también un conocedor de los sistemas electorales de América Latina. Hoy le hemos invitado al doctor Eddie Olivares para hablar con nosotros sobre el comportamiento, la evolución del sistema de partidos políticos de la República Dominicana a raíz del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo. Es un tema interesante que de seguro será muy pedagógico. Les invitamos a que nos acompañen a esta entrevista con el licenciado Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, muchas gracias. Qué bueno tenerle aquí, buen mozo, como siempre, en la línea. Y bueno, esa corbata roja no significa que usted está mirando el reformismo con interés. ¿Cómo se siente? Muy bien, contentísimo de estar aquí en el programa y de disfrutar de esta conversación. Ya. La verdad es que disfruto cada vez que estoy en el programa. Le agradezco mucho, usted es un excelente político, un hombre siempre polite. Qué bueno. Usted, solo que yo sepa, ha militado en dos partidos políticos, ¿verdad? El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno. No sé si antes, en sus días más juveniles, tuvo algún baño de izquierda, alguna militancia, o en el 14 o en el MPD, que eran los partidos prevalecientes en los días cuando usted era muy jovencito. La verdad es que siempre he estado en el Partido Revolucionario Dominicano, ahora con una M que se agrega. Pero yo he sido en ese sentido muy estable por naturaleza. Ya. Para mí resulta muy difícil cambiar y en todo en la vida, aunque el cambio dicen que es consustancial al propio movimiento social, y en ese sentido, pero yo soy muy estable. Yo soy lo anti del tránsfuga. Ya. Bueno, como usted sabe, el sistema de partido que tenemos hoy arranca inmediatamente ajustician a Trujillo. Teníamos un partido oficial que era el dominicano, que desapareció. Pero ahí mismo, el 5 de julio del 61, llega una delegación del PRD y con ello se sitúa el PRD en la vida dominicana. Y teníamos como un movimiento, no como un partido, el movimiento 14 de junio, que se forma en el año 60 para combatir la tiranía. Agrupaba, no como partido, sino como movimiento político, a toda la disidencia antitrujillista que estaba aquí en lo que se llamaba entonces el Frente Interno, para diferenciarlo de los partidos políticos dominicanos que sí existían, pero en el exterior. Entonces, ahí mismo se forma Unión Cívica Nacional, que como el 14 de junio inició como un movimiento antitrujillista y luego devino en un partido político. Sí, desde finales del siglo XIX, principios del XX,
En el país tuvimos partidos políticos. Correcto. Recordamos el Partido Azul, Bolos, Coludos y una serie de organizaciones que tenían una vida muchas veces efímera, porque estaban generalmente fundamentados en el caudillo que lo formaba. Pero el Partido Dominicano del dictador Trujillo fue un partido único hasta un momento en el que él decidió, para reflejar una apertura democrática y crear un sistema de partidos con una cantidad mínima de partidos oficializados por la Junta Central Electoral. Y entonces creó, por ejemplo, un partido de trabajadores. Sí, sí. Y dos partidos. Pero el Partido Dominicano era un partido único realmente. Llegó a acumular una inmensa riqueza en propiedades. Los otros partidos eran como para contrapeso, sí, y para enmascarar, no, simular un pluralismo. Exacto, esos partidos, por ejemplo, en las elecciones en las que participaron, obtenían un 7%, 8%, y el Partido Dominicano siempre mantuvo sobre el 90% de la votación. Partido fuerte. Sí. Entonces, el Partido Dominicano, recuerde, solamente en inmuebles, cuando el partido fue liquidado, dejó millones de pesos que realmente una parte fue a parar al Estado. Bueno, era del Estado, porque esos edificios los construyó el Estado. Exactamente. Te recuerda que en cada cabecera, de municipio cabecera, había un edificio, no un localcito, no, un edificio que era el Partido Dominicano. Sí, entonces era un partido que tenía un patrimonio que nunca se llegó a calcular exactamente a cuánto ascendía. Pero el Partido Revolucionario Dominicano, recuerde que se fundó en el exilio en el 39, y ya cuando fue ajusticiado el tirano, habían pasado 22 años desde la fundación del PRD, pero ciertamente el actual modelo, el actual sistema de partidos que tenemos se inicia después del ajusticiamiento del tirano, y como es natural, el partido que lideró ese proceso fue el Revolucionario Dominicano. Tan pronto vino la avanzada que encabezó don Ángel Miolán, se procuró el reconocimiento ya oficial del partido. Por lo tanto, fue el primero del actual sistema de partidos que tenemos. La izquierda estuvo presente casi desde el principio también, primero a través del Movimiento Popular Dominicano, y el Partido Socialista Popular, que se había fundado en el exilio. Ambos vienen del exilio, específicamente de Cuba, donde había una efervescencia política de todos los matices, y allá se formaron varias organizaciones dominicanas que lógicamente ante el estatuto legal nuestro no eran partidos reconocidos, pero sí hicieron vida. El MPD estuvo en aquel famoso interregno que permitió el régimen, y vino, y aunque intentó hacer vida, de una vez fue duramente atacado por el régimen, porque parece que Trujillo esperaba otra cosa, ¿no? Y no un ataque directo, etcétera. Entonces ahí teníamos lo que podríamos llamar el sistema de partido hasta las elecciones
de 1962, el 20 de diciembre del 62, era el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y Unión Cívica Nacional. Entonces teníamos partidos no legalizados al 14 de junio, al MPD y al Partido Socialista Popular. Podía haber cualquier otro movimiento, por ejemplo, vino don Virgilio Vilomar, que era un horacista y tenía un viejo partido cuyo nombre yo no recuerdo ahora, Petro Macorizano, sí. No tuvo mayores repercusiones. Vino Corpito Pérez Cabral también, un recio intelectual nuestro, el autor de La Comunidad Mulata, que vino desde Venezuela, pero tampoco encontró ambiente. Él probablemente, por su visión intelectual de la sociedad dominicana, probablemente no iba nunca a encontrar ambiente. Tuvo la Alianza Socialdemócrata de don Juan Isidro Jiménez Grullón. Era el Juan Isidro Jiménez Grullón de Préstame tu voto, hermano, sí, que yo te lo devolveré con creces. Ese era su lema, pero que rápidamente constituyeron como la periferia de esos dos grandes partidos que fueron Unión Cívica Nacional y el PRD. El PRD es un partido populista que en ese entonces tenía mucha validez, y Unión Cívica, que se vinculaba más a la oligarquía. ¿Cómo es posible que un partido tan poderoso como lo fue la Unión Cívica Nacional prácticamente solo fue poderoso en unas solas elecciones? Fue su origen. La razón de Unión Cívica era sustituir en el poder al régimen que acababa de sucumbir. El PRD, por el contrario, era un partido que ya se había organizado. Cuando llegaron sus líderes del exilio, sencillamente la tarea era formalizar esa estructura que tenían, y iniciaron inmediatamente el proceso de escogencia de los dirigentes en todo el territorio nacional, y un elemento importantísimo, mucho más en ese tiempo, que era la apertura de locales en todo el país, que eso entonces reflejaba la existencia física real del partido. Eso no lo podían hacer, no lo podía hacer la Unión Cívica, ni otros partidos, y sobre todo la Unión Cívica tenía una mayor influencia urbana, y el Partido Revolucionario Dominicano tenía una gran influencia urbana, pero su base principal estaba en todo el territorio nacional. Fundamentalmente en las ciudades que podríamos entonces llamar industriales. Exactamente. Entonces, recuerde luego la influencia del sindicalismo en todo el mundo en ese tiempo. Y entonces, lógicamente, el sindicalismo dominicano también iba a fortalecerse, ¿no? Con la caída del régimen. Pero la Unión Cívica, me parece a mí, que tuvo que ver mucho en lo efímera que fue, a pesar del gran apoyo popular que tuvo, en el hecho de que de los errores que se cometieron durante esa campaña electoral, y la falta de continuidad. En ese tiempo el tema ideológico jugaba un papel importante de alguna manera. Sí, bastante. No tenían ellos una definición en ese sentido. Bueno, se le vinculaba más bien a la oligarquía. Sí, pero no sobre la base. El PRD, usted puede decir... No, me refiero a Unión Cívica. Unión Cívica, sí. Sí, Unión Cívica, no estaba vinculado a la oligarquía. Sí. Pero
El PRD, en cambio, estaba así vinculado a lo que llamaban la izquierda democrática. La izquierda democrática. Entonces Sí. usted no iba a decir, bueno, es socialista o socialdemócrata, pero la gente decía, bueno, está a la izquierda, pues es comunista, de alguna manera. Y en el caso de Unión Cívica estaba en el otro lado, en el otro extremo. Yo pienso que eso tuvo mucho que ver. Fue una etapa en la que surgieron entonces otros partidos en forma de movimiento, muchos de los cuales también desaparecieron muy pronto, y esa dinámica se mantuvo durante mucho tiempo en el país. La fundación de partidos que iban a unas elecciones o dos y luego ya desaparecían. Pero es un proceso muy interesante. Mire, el segundo país en América Latina que constitucionalizó a los partidos políticos fue la República Dominicana. El Después, primero fue Uruguay. Uruguay. Y en lo relativo, por ejemplo, a la participación de la mujer en el derecho a sufragar, también nosotros fuimos de los primeros. Pero en lo que tiene que ver con la constitucionalización de los partidos, Trujillo lo hizo en la Constitución del año 1942. ¿Ah, sí? Y en ese sentido le dio entonces a los partidos políticos una fortaleza. A unos partidos casi inexistentes. No, a su partido. En el 42. A su partido. Fíjese que en la Constitución se establecía, en el artículo que se refería a los partidos políticos, una especie de loa al Partido Dominicano. O sea, la Constitución mencionaba al Partido Dominicano. No me diga. Como, sí. Y entonces había un artículo dedicado a ello y señalaba la trascendencia del Partido Dominicano para... pero de todas formas fue un aporte interesante esa constitucionalización de los partidos, y eso continuó hasta todas las reformas lo mantuvieron. Yo creo que de todas formas esa etapa tan interesante del inicio del actual sistema de partido reflejó hacia dónde íbamos desde el punto de vista de nuestra democracia. Vamos a hacer un segmento comercial para preguntarle, hacerle la otra pregunta que corresponde. ¿Cuál fue el atractivo, la fortaleza del Partido Revolucionario Dominicano que lo mantuvo como la fuerza política principal en un momento y cuasi principal en otro hasta el año 90 y algo? De manera que me gustaría escuchar su juicio sobre el particular después de esta pausa comercial. Hay un primer ciclo del sistema de partidos políticos del país. Esta es una periodización mía, que podríamos verlo desde el ajusticiamiento de Trujillo, cuando surgen los primeros, hasta la Guerra de Abril. A partir de la Guerra de Abril el sistema de partido va a ser totalmente diferente, porque surge el reformista, por ejemplo, que es la fuerza conservadora importante, y una miríada de grupos de izquierda a partir del 14 de junio y del Movimiento Popular Dominicano y del PSP, que pasa a ser Partido Comunista Dominicano. Pero si trazáramos una línea en el tiempo, el PRD mantuvo una especie de sexapil, de atractivo entre los votantes dominicanos. ¿Hasta qué año? Hasta el 90 y pico, hasta el liderazgo del ingeniero... No, hasta el 2000. Miguel Vargas, 2000, hasta el año 2004, ¿no? No, y luego hasta el 2012, recuerde la participación del presidente Mejía, que estuvo a punto de ganar las elecciones. Hasta el 2012, digamos. Sí. ¿Cuál era, dónde estaba el secreto o los secretos?
Yo pienso que tuvo que ver con el origen, la formación del partido en el exilio. Estamos hablando de una figura de la dimensión del profesor Juan Bosch, la figura más conocida en el ámbito intelectual dominicano, en el exterior, lógicamente. Figuras extraordinarias como en su origen, ¿no? Don Ángel Miolán, todos los demás que integraron el partido. Pero a partir ya de su funcionamiento en el territorio nacional, tuvo mucho que ver la estrategia de cercanía con el pueblo dominicano. Hasta el año 1973, el rol que jugó el profesor Juan Bosch, en su condición de una especie de símbolo de esa etapa, y el hecho de haber ganado las primeras elecciones después de la caída del régimen. Ya eso colocaba al Partido Revolucionario Dominicano como una realidad. Sí. Cosa distinta a lo que acontecía con el MPD el 14 de junio, que eran y Unión Cívica. Bueno, la izquierda no participaba en las elecciones, estaban ilegalizados. Estaban ilegalizados, pero eran partidos fuertes. Sí, entonces, sobre todo el MPD. Y el MPD mantuvo, sobre todo en los años 70, una gran cercanía con el Partido Revolucionario Dominicano, como consecuencia de su vínculo con el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, esos fueron factores importantes. Entonces, con la salida, bueno, estamos hablando victoria del 62. Luego... Ahí quedó claramente establecido desde el punto de vista ideológico que el PRD era el partido de los sectores populares de avanzada. Sí, sí. Y Unión Cívica Nacional era el partido del pensamiento conservador. Claro. Pero el PRD era un partido de centro-izquierda. Sí, como no. Y entonces eso permitía que... Muy pro-liberal personas que eran anticomunistas o que le tenían miedo al comunismo, estaban en el PRD, a pesar de haber sido antitrujillistas, y tener un pensamiento, mucho de ellos progresista. Y entonces ahí entró el policlasismo que se señalaba en los propios estatutos del PRD. Desde su origen se estableció claramente que era un partido policlasista. Exacto. Entonces esos fueron factores importantes. El golpe de Estado, el PRD, desafortunadamente producto de una decisión equivocada del profesor Juan Bosch, estaba congelado durante los 6 meses de gobierno del profesor Bosch, que mandó a cerrar los locales. La vieja disputa con Ángel Miolán, el secretario general del partido. Y solo permitió que se abrieran para impartir docencia dentro del marco del programa de alfabetización que él había iniciado. Entonces, el golpe de Estado, en gran medida, pienso yo, que encontró el espacio adecuado para producirse como consecuencia de que el profesor Juan Bosch tenía su partido congelado. Entonces, 2 años después... Más bien intentó, nunca pudo congelarlo totalmente. Él lo dispuso, pero no lo logró porque Miolán, que era el secretario general y el hombre que había peinado el país, se oponía. Sí, fue el que realmente organizó el partido. Sí. El profesor Bosch no había participado de ello. Y además la propia representación que tenía el partido en el Congreso Nacional, Molina Ureña. Sí. Entonces... hay que decir, profesor Olivares, que la intención de Bosch no era totalmente negativa. Había un gran déficit de escuelas en el país y él lo que propugnaba era porque los locales de los partidos fueran convertidos en escuelas.
Incluso después de eso ha surgido la idea, pero alrededor de las iglesias, porque usted ve un montón de iglesias, de congregaciones cerradas en el día, en un barrio donde hay niños que no podían, ya eso fue solucionado por su amigo Danilo Medina, ir a las escuelas porque no había aulas, no había espacio en las aulas. Sí, pero él tenía, es cierto, pero él tenía el criterio de que los partidos debían funcionar como maquinaria electorales, solamente abrirse cuando se proclamara el inicio de la campaña electoral, que fue lo que él planteó para que debía hacer el PRD. Entonces, todos esos factores, bueno, luego ya la revolución, la lucha por el retorno a la constitucionalidad, todo eso mantenía al PRD vigente, y luego ya con el triunfo de Balaguer en el 1966 se generó de una manera automática un bipartidismo. Entonces, y ahí, creo que se da el hecho de que el reformismo sustituye a la Unión Cívica como el cuerpo político representante del pensamiento conservador. Exactamente. Entonces, aquí se dio el hecho de que el líder del PRD, al llegar al país, fue el profesor Bosch, tenía una conexión permanente con el país a través de Tribuna Democrática. ¿Eso es en la guerra o después de la guerra? Antes. Y luego también. Entonces, el factor bipartidismo, ya el Partido Reformista se convierte en el partido de gobierno, y naturalmente el partido más grande, que es el PRD, en términos de apoyo popular, lógicamente mantiene esa condición, y se produce entonces, entramos al primer sistema bipartidista fuerte que tuvimos en el país, desde el año 1966 hasta el año 1990 aproximadamente, que producto de la división en el Partido Revolucionario Dominicano, entonces se coló el Partido de la Liberación Dominicana como una... que había surgido de una división del PRD en el año 73. Así es. Más que división, un desprendimiento. Un desprendimiento. Sí, fue porque el efecto de la salida del profesor Juan Bosch no fue tan grande como se pensaba, y entonces se podría decir un desprendimiento. Pero hay que decir, profesor, que en paralelo con ese itinerario que usted muy bien está trazando, los partidos, se iba fortaleciendo la Junta Central Electoral, que era el mecanismo de administración de la vida partidaria. Así es. Y iba tomando decisiones con vistas a mejorar la relación de la Junta con los partidos y a la expresión de los partidos en la sociedad, sobre todo con vistas a las elecciones, que iban cada vez tomándose nuevas medidas para ir superando fallas, errores de una práctica política que había nacido alrededor de un caudillo. Sí. Y al mismo tiempo también, en paralelo, había una lucha de la izquierda que era una lucha que la fragmentó totalmente. Y los mismos partidos grandes de los que hemos hablado no estuvieron ausentes. Recordemos que poquísimo tiempo después del PRD llegar al país, desertó don Mon Castillo, que fue nombrado por el Balaguer de la transición ministro de Trabajo. Balaguer lo captó rápido. Y después don Nicolás Silfa y su esposa formaron otro partido. Antes de las elecciones del 62. Hay que decirlo. Se produjo la división post exilio. El partido formado en el exilio, exacto. Ya en el territorio nacional. Personalidades, ¿no? Bueno, porque era la formación de un partido en el exilio es como un noviazgo.
Sí, sí. ¿Cuándo usted sabe si realmente puede convivir con la novia cuando se casa? Ya. Entonces, cuando el Partido Revolucionario Dominicano llega la avanzada, se instalan y se preparan para participar en las elecciones, entonces se presenta esta situación de la lucha por el control, en el que estaba también el ego, la parte intelectual, sí. Situaciones, entonces se genera esto. Pero es bueno observar también que a partir de la Guerra de Abril comienza a despuntar la figura de José Francisco Peña Gómez. Ahí va cuando usted abordaba el tema relativo a esa magia, se podría decir así, que mantuvo tanto tiempo al Partido Revolucionario Dominicano dentro de un idilio con el pueblo dominicano, sí. Y con el electorado, tuvo que ver mucho, aparte de en sus inicios la figura del profesor Juan Bosch. Luego entonces ya cuando el doctor Peña Gómez se convierte en el líder del Partido Revolucionario, sí. Dominicano, esa conexión popular del doctor José Francisco Peña Gómez. Estamos hablando de la lucha todavía a partir del 1966, porque Balaguer fue la continuidad del trujillismo. El neotrujillismo. Neotrujillismo, ¿no? Como le llamó el profesor sí. Franklin Franco, sí, en un libro sí, famoso. El neotrujillismo con una figura importante del trujillismo, sí, sí. El doctor Balaguer y otras figuras más. Es impresionante, y eso ha sido señalado por más de un autor. Usted toma el primer gabinete de Balaguer en el 66 y son todas figuras señeras, sí. Del trujillismo. Claro. Todas. Fue absolutamente todas. Entonces, estamos hablando a partir del año 1966, 12 años de un régimen autoritario. Correcto. En el que la lucha, tal y como había acontecido antes del ajusticiamiento del tirano, era una lucha por la libertad, una lucha por la democracia, una lucha contra las torturas, una lucha contra los asesinatos, una lucha contra los presos políticos, y una lucha... Bueno, hubo muchos presos políticos, hubo que luchar para liberarlos. Claro, y una lucha contra el destierro, una lucha por el retorno de los exiliados. Entonces, esa lucha la encabezó el Partido Revolucionario Dominicano, fue el partido... bueno, fue la víctima principal, sí. de una política de purga que los norteamericanos, con la anuencia de Balaguer, establecieron en el país, sí. Contra la izquierda y contra el partido que había organizado y había sido, digamos, la pieza clave en términos políticos de la Guerra de Abril, que fue el PRD. Sí. Entonces, todo lo que olía a comunismo fue eliminado en este país. Así es. Una cosa terrible. Terrible. Y aquí estuvieron, el mismo Peña Gómez lo denunció más de una vez, las figuras claves del terrorismo norteamericano contra la izquierda, hay que decirlo así. Sí. Bueno, estamos viendo... Pero eso no destruyó al PRD. No. Ahí mostró su fortaleza, y por eso algunos politólogos latinoamericanos comparaban al PRD y al APRA, sí. Como los dos únicos partidos políticos que, sin llegar al poder, o pocas veces llegando al poder, se mantenían fuertes, y pese a haber sido atacados y perseguidos de una manera impresionante. Sí, los muchachos de hoy no tienen idea. No. Y la verdad es que compararse con el APRA, con lo que implicó que era el papá del PRD. El papá. Ideológico. Estamos hablando la figura extraordinaria de Víctor Raúl Aya de la Torre. Hombre que enfrentó a la Unión Soviética. Sí. Cuando le decía, contradijo la doctrina de Lenin. Sí. Como el imperialismo
la última etapa del capitalismo. Dijo, aquí en América es la primera etapa. Hombre extraordinario. Sí. Hay que hablar que el propio Juan Bosch, el respeto que... Y eran dos partidos de una organización muy similar. Yo pude ir en el Perú, en los tiempos de Víctor Aya de la Torre, al local principal del APRA, porque don Víctor tenía todos los miércoles una especie de tertulia. Entonces uno iba allí y se sentaba para asomarse a escuchar a aquella figura venerable de la política latinoamericana. Y todo el sistema de organizaciones, de la estructura organizativa del APRA y la del PRD se parecían mucho. Obviamente el PRD copiaría al APRA, ¿no? Sí, hubo una copia del PRD al APRA. La estructura organizativa, el propio profesor Juan Bosch, en todo lo que tiene que ver con inclusive los círculos de estudio y todas estas cosas que se implementaron en el PRD, en un tiempo en porque que el APRA era muy fuerte ideológicamente. Pero esa era su fortaleza. Sí. Estamos hablando de un partido grande, de un partido que era más que el ejercicio del poder, era la representación de la esencia de la lucha democrática del pueblo peruano. Y eso fue tan impresionante que Víctor Raúl tuvo 8 años en una embajada, en la embajada de Colombia. Sí. 8 años. En ese tiempo una cosa... 8 años en una embajada. En una embajada. Entonces estamos hablando de que el PRD, producto de esa historia también, producto de la lucha revolucionaria durante los 12 años de Balaguer, pero una lucha revolucionaria enmarcada ya dentro de la socialdemocracia adaptada a los países subdesarrollados. Tropicalizada. Y estamos hablando en aquel tiempo en el que figuras del tercer mundo se organizaron también como tal, y el PRD siempre tuvo, y Peña tuvo una visión extraordinaria en ese sentido, siempre formó parte de los grandes cónclaves mundiales. Eso por un lado, y por el otro lado, ese vínculo que mantuvo el PRD a través de la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, como una representación popular, un símbolo popular. Yo pienso que ahí estuvo en gran medida la magia del Partido Revolucionario Dominicano, que después de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, la influencia de la figura de Peña Gómez se mantuvo y mantuvo al partido vinculado con el pueblo, con esa simpatía popular, más allá de su existencia y durante muchos años. Vamos, profesor, permítame ir a un segmento comercial para que, así como usted nos ha explicado el auge y el atractivo, el sex appeal, como me gusta decir, del PRD en toda esa época, veamos el fenómeno diferente, una especie de antónimo, que fue el decaimiento de Unión Cívica Nacional. Lo vamos a hacer después de este segmento. Bueno, entonces ya estamos situados con la fortaleza del PRD, sobre todo una fortaleza en los 12 años. Los 12 años que fueron particularmente difíciles, usted lo recordará bien, del 66 al 74. En esos 8 años, aquí murieron más de 3.000 personas en las calles, asesinadas por la fuerza del orden, y había una gran persecución a mucha gente del PRD que había sido importante en la Guerra de Abril. Pero además, hay que decirlo, el PRD en ese periodo también fue infiltrado por parte de la izquierda.
y eso preocupaba al régimen de Balaguer y preocupaba a los norteamericanos, una connivencia que había particularmente con el MPD. Sí. Y se decía que eso llegaba hasta la figura de Peña Gómez, que tenía una amistad muy cercanísima con el Moreno. Maximiliano Gómez probablemente les vinculaba la ideología, el color y una historia parecida, en el sentido de que eran típicas personas que venían de abajo y habían ocupado lideratos importantes. El Moreno, que era tornero en un ingenio de San Pedro de Macorís, llegó a ser uno de los grandes teóricos del marxismo dominicano, ¿no? Sí. Porque él propugnaba por una interpretación local, una especie de ayornamiento o de contextualización del marxismo a las condiciones, como se dice, materiales de vida de los dominicanos y a la estructura social del país. Gente como Winston Arnaud era vinculado a la izquierda, aún estando dentro del PRD. José, ¿cómo se llama este hombre que de la fórmula famosa aquella? José Ovalles, igual. Y por supuesto Rafa Gamundi Cordero, que terminó formando una organización de izquierda muy emparentada con el Pacoredo. Sí, la Morenura. Exacto. De manera que también hubo esos altibajos que de alguna manera le abrieron el pecho a parte del PRD para ser perseguido, repito, por Balaguer y por las fuerzas norteamericanas que tutelaban esa política de purga. Sí, la verdad es que el PRD durante todo ese proceso de lucha revolucionaria en ese momento. Y Peña propugnaba en algún momento por la violencia. Sí, sí. Él no descartó nunca una salida violenta. No, él no descartó nada para ir al poder. Entonces, en ese tiempo, recuerde que tuvo que ver de una manera preponderante o como argumento para la salida del profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, la incidencia de esos grupos de izquierda que en ese momento el profesor Juan Bosch entendía que afectaban su línea programática. Bueno, usted debe recordar, matizar un hecho que ahí, en ese punto que usted está señalando, complicó la cosa, que fue la presencia de Camaño en Cuba. También. Porque inicialmente, ya solo ha revelado Narciso Isaconde y no recuerdo qué otra persona que ha publicado un texto sobre los vínculos iniciales que había entre Camaño y Bosch o el PRD. Incluso usted sabe que Bosch le ofreció la candidatura presidencial para el 66 a Camaño. Sí. Y Camaño no quiso. Y bueno, después Bosch rompió esas negociaciones de Camaño con el PRD, pero hay quienes dicen que Peña Gómez la mantuvo underground. Sí. Y eso apuró la ruptura en el 73, porque Peña propugnaba que Camaño en la montaña algún tipo de apoyo debía darle el PRD. Sí, sí. Recuerde que ya Peña había regresado de Francia. Peña Gómez había regresado de Francia, donde había estudiado Derecho Constitucional como usted, y había venido con la tesis, que la proclamó una tesis subversiva, que el gobierno de Balaguer era constitucional por su origen, pero inconstitucional por sus hechos. Sí, y era verdad. Quitándole legitimidad al régimen. No, pero ante una amenaza de las montañas. Claro, y era verdad. Era constitucional. Pero abría el pecho para que lo persiguieran. Pero, claro, era constitucional porque vino de unas elecciones libres, entre comillas. Entonces, pero
recuerde, dentro de ese contexto, la desgarrapatización. Sí, exacto. Entonces, esa sacó en el a 70. figuras como Don Rafa. Sí. Entonces, jugó un papel importantísimo porque entonces sacó muchos líderes jóvenes que eran del ala izquierda del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerda que hay siempre una ala izquierda, una ala radical, moderada y una ala un poco conservadora, pero una ala de izquierda radical. Entonces, esos fueron factores importantísimos en lo que tiene que ver con esa etapa, con ese proceso. Pienso que luego el doctor Peña Gómez, con la decisión más tarde de establecer relaciones con los liberales de Washington, fíjese que mientras por un lado se le acusaba de ser de la izquierda radical por su vínculo con el Moreno y con otros líderes de la izquierda, con quienes mantuvo esa relación durante toda su vida. Y en un momento procuró insertarlo dentro del proceso democrático. González Pinoza, senador por la provincia de Barahona, y otros que fueron diputados y que entraron al proceso democrático. Pero entre, por un lado, la acusación de ser un hombre de izquierda, era un hecho. La duda de Washington, su relación con Camaño, que fue hasta el último día de la vida de Camaño, y donde planteó de una manera clara su criterio, su posición sobre las decisiones de Camaño, cuestionada. En cuanto a la decisión, si fue una decisión temeraria, si fue una poco estratégico, si eso no tenía ninguna posibilidad, etcétera. Entonces, luego con los liberales de Washington la acusación era de que era un agente pro-norteamericano. Sobre todo de la izquierda pro-soviética. Pero mantuvo ese vínculo hasta entonces ya. Entrar a la Internacional Socialista y ya llevar al PRD, que fue una decisión estratégica fundamental para sacar a Balaguer del poder, a formar parte de la Internacional Socialista. Y parte de la estrategia fue cuando se divide el partido, porque Peña lo explica así en algunos de los discursos que está recogido en sus textos, poner a los conservadores al frente del partido, y por eso pone como presidente a Secundino Gil Morales. Exactamente. Él usó la estrategia en un momento de mucha presión, cuando fue necesario entregar el cargo para proteger la integridad del partido, la permanencia del partido, lo hizo. Luego entonces preservó la condición de secretario general durante mucho tiempo y decidió mantenerse como secretario general y tener siempre una figura más conservadora, ligada más al ámbito de la producción agrícola, y él mantenerse como secretario. Eso jugó un papel importante. Y en Santiago don Antonio era la figura principal, él y Jorge Blanco en un momento, pero ante el traspié de Jorge Blanco, de que según los PRDistas clásicos tomó vacaciones cuando la división, quedó don Antonio como la figura señera, y era un hombre que si bien estaba pegado a sus principios PRDistas, pero era un hombre más vinculado al sector conservador. Sí, así era. Entonces, yo pienso que fue un manejo estratégico excelente bajo la condición de un Peña Gómez jovencito, muy joven. Y hay que reconocer la capacidad estratégica del doctor Peña Gómez durante todo ese proceso. Mientras eso ocurría, la Unión Cívica se iba extinguiendo, que era el PRD fue sepultando a la Unión Cívica de alguna manera,
pero el Partido Reformista jugó un papel importantísimo en ese sentido. Exactamente. Porque sustituyó a la Unión Cívica como representante del sector conservador. Exactamente, aunque de Unión Cívica también pasaron al PRD. Y Balaguer fue muy generoso con la clase media alta de entonces y con sobre todo con el empresariado. Sí. Porque Balaguer es el autor de todas esas medidas que todavía pesan sobre la economía de incentivos. Incentivos de todo tipo, incentivos fiscales, incentivos crediticios, incentivos, por ejemplo, la tierra de Herrera, donde está la zona industrial de Herrera, cuando usted va y chequea los contratos, ahí hay tierra vendida a 20 centavos, a 15 centavos el metro. ¿El metro? Sí, así mismo era. Y luego entonces creó mecanismos a través del Banco Central como Infratur para el préstamo para el desarrollo del turismo y FIDE, el fondo FIDE famoso, para el desarrollo del sector industrial. Sí. O sea que, a decir verdad, Balaguer es el padre de la clase media emergente. Claro. Y de todavía el empresariado grande que nosotros tenemos. Sí. Por eso siempre ahí ese era un coto cerrado de Balaguer. No, un control total, incluyendo el propio sindicato de ellos, el propio gremio. Así es. Siempre estuvo bajo el control de Balaguer. Que entonces se llamaba el Consejo Nacional de Empresa Privada. De hombre de empresa. Profesor, nos están haciendo señas, lamentablemente el espacio terminó, pero yo lo quiero comprometer para que el próximo programa usted y yo estemos aquí. Sí. Usted y yo no podemos dejar a la audiencia. No. No podemos además privar de sus análisis del comportamiento de los partidos políticos. No, y tenemos, hasta llegarlo hasta nuestros días. Sí, porque luego entonces tenemos 78 y la transición democrática. Sí, que fue... ustedes mataron la izquierda ahí. Sí. La izquierda dejó de vivir después del 78. Sí, y luego entonces la década de los 90, sí. los 80 con la era de los morados. Los 80 con la división del PRD. Porque paradójicamente con toda esa fortaleza, y con esto cerramos, profesor, el PRD no pudo hacer un ciclo, no ha podido hacer un ciclo largo en el gobierno. No. Ni como lo hizo el reformista, ni como lo ha hecho quien después se convirtió, o la fuerza que después se convirtió en su opositora número 1, el PLD. El partido que más tiempo consecutivo ha estado en el gobierno, 16 años. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted cree que podemos contar con usted para el próximo programa? Sí, para mí siempre. Estaremos dándole continuidad a este análisis sobre el comportamiento del sistema de partidos en República Dominicana en el próximo programa con el profesor Don Eddie Olivares. Gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa.